1:01. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. Cuando en Santiago los termómetros, le digo en unos minutos porque no me quiere abrir la página. Hay problema de banda. Oye, a propósito de problemas de banda. Sí, no hay caso, así que bueno. No, pero les cuento más rato la temperatura, no solo aquí en Santiago, sino que también en los restos de los lugares donde nos pueden escuchar. No te preocupes, José, porque estamos todos muy atentos justamente a cómo está el tiempo, el día a día. Oye, informaciones por supuesto que son parte de este día martes en la agenda noticiosa. A las 3 de la tarde termina el plazo impuesto por la Asociación de Funcionarios de Gendarmería con respecto al recibir por parte del gobierno parte de su petitorio de demandas. Específicamente ayer se habló de la posibilidad de una paralización a nivel nacional si no eran recibidos por el ministro de Justicia, Hernán Larraín. 24 horas se fijó, eso se cumple a las 3 de la tarde, así que vamos a estar atentos por supuesto a lo que ha sucedido sobre el ultimátum, que así lo definió la ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez. Hay también declaraciones de otros personeros del gobierno, vamos a estar revisándolos aquí en Noticias en Duna. Por supuesto hay otros temas que están en la pauta. Uno de ellos es una confirmación que hizo hace poco el gobierno, que finalmente confirmaron el envío de una ley humanitaria tras el indulto a los reos que incluyó a un interno de Punta Peuco. Aunque no indicó la fecha el ministro del Interior en que se va a enviar esta iniciativa al Congreso, el titular de Interior señaló que se trata de algo que el presidente Piñera tiene contemplado tal como se mostró en su programa de campaña. Así que el detalle se los contamos aquí en Noticias en Duna. Oye, también noticias del ámbito de la salud. Mañana comienza la nueva fase, la segunda en este caso, de la ley de etiquetados. Va a haber un aumento de un 10% en los productos con rótulos, con signos negros con respecto a el aumento o la cantidad de sodio, calorías, también azúcar. Eso evidentemente hace también la pregunta con respecto al balance que ha tenido esta ley de etiquetados. Hasta el minuto un balance bastante positivo, un cambio también cultural necesario en la alimentación de chilenas y chilenos, pero la otra parte que es qué pasa con las empresas, cómo han podido llevar a cabo esta ley de etiquetados. Mañana comienza la segunda fase, pero ya de alguna manera han habido lineamientos que hacen esta previa. Y en el tema judicial, hoy día se esperaba la discusión por el cierre del caso SQM, pero finalmente se postergó para el día viernes. El fiscal Pablo Gómez dijo, eso sí, que a estas alturas ya la investigación se encuentra completa y que estaría ya cerrada. Distinto, obviamente, lo que podría suceder, evidentemente, el día viernes cuando los distintos incumbentes estén presentes. Oye, y hay marchas en la comuna de Santiago, principalmente por las medidas que está tomando el alcalde Felipe Alessandri por los desmanes que se han generado en los distintos liceos. Vimos en distintos liceos de Santiago desmanes y destrozos, el último en el liceo de aplicación, donde el rector de la institución fue amenazado por los estudiantes. Bueno, el detalle se los contamos, por supuesto, en Noticias en Duna. Por supuesto, también información internacional que está sucediendo en Estados Unidos con el veto migratorio. La Corte Suprema, de hecho, ratificó la prohibición de inmigrantes que llegan a Chile, a Estados Unidos, perdón. Esta fue la medida, una de las primeras que hizo Donald Trump cuando llegó al poder. Vamos a estar conversando de eso. Y noticias del deporte con el ambiente mundialero. Perú, con dignidad, terminó ya siendo descalificado del torneo mundial y estamos atentos a las 2 de la tarde cuando sea la final, dicen los mismos argentinos, cuando se encuentren con Nigeria, la posibilidad o no de seguir a la segunda fase o llegar hasta ahí. Eso y mucho más, 1:05 de la tarde, vamos de inmediato con los titulares aquí en Noticias en Duna. Los funcionarios de Gendarmería pusieron como límite las 15 horas de hoy como plazo para ser recibidos por el ministro de Justicia. Como exigencia central, le solicitan a las autoridades la puesta en marcha de varias medidas que incluyen incluso la construcción de más cárceles. Sobre este ultimátum habló el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Creemos que no corresponde y es completamente indebido ultimátum, amenazas o acciones de paros que son ilegítimos, menos aún cuando las puertas para conversar y dialogar están completamente abiertas. Si en este caso la institución de Gendarmería, representada por alguno de sus gremios, tiene problemas, temas, inquietudes, que quiere conversar con la autoridad, las puertas están abiertas.
Y en otras noticias, les contamos que la intendenta Carla Rubilar respaldó las medidas del alcalde Felipe Alessandri por los incidentes en el Liceo de Santiago. Por su parte, el edil anunció la implementación del manual de convivencia, el rompepaga y hasta la expulsión de los alumnos que se hayan visto involucrados en el problema. Habló el alcalde Felipe Alessandri. O sea, el diálogo en Santiago se lleva a buen puerto y conversamos con los alumnos. Ellos, así he visto que van a manifestarse, a marchar, no tienen solicitud realizada en la Intendencia. Espero que sea con tranquilidad, que no generen disturbio a la ciudad, ni menos destrozos. Nosotros tenemos que generar ciudad con obras como esta, conversando, dialogando, pero yo creo que la inmensa mayoría de los institutanos, la inmensa mayoría de los 33.000 alumnos que tenemos en Santiago quiere estudiar y no un puñado nos va a coaptar. Con un mensaje, no caché. Bien, y en otras noticias del día, la matrícula en las universidades aumentó un 2,3%, estancándose el número de alumnos de la educación técnica. Según el Ministerio de Educación, el inicio de la gratuidad, que partió primero en los planteles universitarios, habría influido en esa cifra. Mañana comienza la segunda fase de la ley de etiquetados que alzaría en un 10% los productos con rótulos. De esta forma se endurecen aún más los límites de sodio, calorías, azúcar y grasas saturadas en los alimentos. Y el octavo Tribunal de Garantía postergó hasta el viernes la discusión por el cierre del caso SQM. A esta altura la investigación se encuentra completa, dijo el fiscal Pablo Gómez al juez de garantía. El Tribunal Oral en lo Penal condenó a 6 personas por el fallecimiento del funcionario municipal en la ciudad de Valparaíso en el año 2016. Los magistrados establecieron que los imputados eran responsables como coautores del delito de incendio con resultado de muerte durante la cuenta pública del 21 de mayo. 1:08. Vamos entonces al detalle de las principales noticias, a la espera por supuesto a las 3 de la tarde, porque podríamos tener definiciones por parte de la Asociación de Funcionarios de Gendarmería. El día de ayer presentaron un petitorio al gobierno, pero amenazaron con una paralización a nivel nacional si es que no era aceptada una reunión con el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Recordemos que la Asociación de Funcionarios de Gendarmería depende entonces de esta cartera y es por eso que se pide la cita con el secretario de Estado. Hasta el minuto no hay una confirmación con respecto a que se haya concretado una cita y a las 3 de la tarde se cumple el plazo fijado por la asociación de 24 horas. Un tema evidentemente que tiene un contexto nuevo, pero también histórico. Nuevo por lo que sucedió con el funcionario de Gendarmería, Retamal, quien fue formalizado por apremios ilegítimos contra los dos condenados ecuatorianos por la muerte de una mujer en el barrio República. No por una participación directa, se entiende por una participación indirecta por parte de la justicia. Ese fue el detonante para que la Asociación de Funcionarios durante el fin de semana y finalmente el día lunes llamara entonces a esta eventual paralización en apoyo a su compañero, pero también con un petitorio de demandas que no es nueva, y no es nueva, no lo digo en un término denostativo, sino que muestra lo que ha sido una demanda histórica por parte de la asociación y que también muestra de alguna manera lo que es la realidad de los centros penitenciarios en nuestro país, algo que por supuesto ya nadie desconoce, la situación de servicios básicos que son muy complejos vivir ahí, la situación también de allegamientos, de tantos reos que tienen que ser revisados y protegidos en su caso por un funcionario. De hecho se habla de que por un funcionario hay alrededor de 180 reos que están a su cargo y eso también termina con esta situación que se dio durante la semana pasada con este video que se viralizó. A las 3 de la tarde entonces termina este plazo. Escuchábamos las declaraciones de Andrés Chadwick, el día de ayer también la ministra Cecilia Pérez, quien decía que el gobierno no funciona bajo ultimátums, que es un poco la lectura que se hizo de las declaraciones de la Asociación de Funcionarios de Gendarmería. Habrá que ver entonces cuál es la definición. En un par de horas entonces ya se sabría qué va a pasar y es un tema complejo, no sería para nada fácil si efectivamente hay una paralización nacional de los gendarmes, porque finalmente hay que entenderlo así: aquellos que sean imputados o que tengan que cumplir, por ejemplo, prisión preventiva o finalmente cumplir penas de cárcel, no van a poder ser recibidos en los distintos centros penitenciarios del país si hay una paralización nacional. Depende evidentemente de cuánto sea el número de funcionarios que adhieran a esa movilización, pero evidentemente genera un escenario bien complejo para el Ministerio de Justicia, para el Poder Judicial y evidentemente para el gobierno.
Así es, también habló, sacó la voz el propio gendarme Héctor Palma, que fue detenido y formalizado por torturas y apremios ilegítimos contra estos dos reos, los dos reos ecuatorianos. Pero él escribió una carta que envió desde la Escuela de Gendarmería donde cumple este arresto. Y en la misiva acusa que su situación es un montaje y relata que desde el primer minuto hay una seguidilla de secuencias raras en distintos procedimientos. Dice que se ha entregado información alejada a la realidad, como que la visual la tenía nítida y constató en todo momento hacia el patio. Bueno, él dice que esto no era verdad. Además dice que en vez de tener una medalla por salvarle la vida a estos dos internos ecuatorianos, está preso. Él dice que lo que está viviendo es una situación injusta y bueno, el sargento segundo envió esta carta a los miembros de la institución penitenciaria en la que acusa, como les contaba, irregularidades en el procedimiento que está viviendo actualmente. En paralelo, por supuesto, desde Gendarmería a las 15 horas vamos a saber si finalmente se van a paro o lo deportan. Oye, y donde sí hay movilización es en el centro de la capital, porque la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, la CONE, está marchando. Inició en Plaza Los Héroes hacia la Municipalidad de Santiago. Esto en rechazo a las medidas que se han impuesto por parte del municipio, por parte del alcalde Felipe Alessandri, con esta política del rompe y paga, debido a los desórdenes y la destrucción que se dio en lugares como el Liceo Munátegui y también el Instituto Nacional. La CONES rechaza estas medidas por parte del municipio y califican como criminalización del movimiento, y por eso en estos minutos, a esta hora, están marchando hacia la Municipalidad de Santiago, hay que decirlo, en una movilización que no fue autorizada por la Intendencia Metropolitana hasta el minuto, así que habrá que seguirlo con bastante ojo en esta actualización del minuto a minuto, porque evidentemente en el centro de Santiago, pensando que son las 1:15, 1:13 de la tarde, es bastante concurrido lo que se está dando ahí y eso puede generar algún tipo de desorden. Esperemos que así no sea. Bueno, desde el Centro de Padres del Liceo de Aplicación, donde se generaron los últimos incidentes y destrozos en un establecimiento educativo de la Municipalidad de Santiago, condenaron los hechos de violencia y respaldaron también al rector del Liceo de Aplicación, que fue recientemente designado y asumió hace bien poquito. Bueno, finalmente el Centro de Padres respalda a lo que es la gestión del Liceo de Aplicación, pese a que los estudiantes protestan a esta hora de la tarde acusando una criminalización por parte de la Municipalidad de Santiago con este rompe y paga. Oye, y en unos minutitos solamente hablar rápidamente de dos temas. Primero, lo que fue el balance del Ministerio de Educación con respecto a la educación superior. Matrículas de las universidades que aumentaron un 2,3%. Se estanca, los alumnos que entran a la educación técnica. Aquí hay un factor relevante que es el de la gratuidad. Recordar que la gratuidad comenzó en los centros de educación universitaria, educación superior, y eso evidentemente tiene un efecto en que haya más alumnos que logren llegar a la educación superior a través de universidades. ¿Por qué se estanca los centros de formación técnica e institutos profesionales? Porque la gratuidad comienza a partir de este gobierno, cuando se amplía justamente a estos centros, y eso podría ir cambiando la cifra hacia adelante. Esa es la explicación que tiene el Ministerio de Educación. Hay un alza, eso sí, de un 2,3%, que en términos porcentuales no es mucha, pero evidentemente eso hay que verlo desde la cantidad de alumnos que ingresaron como alumnos nuevos a la educación universitaria. Y el otro tema, la postergación para el viernes por parte del octavo Tribunal de Garantía de Santiago de la discusión por el cierre del caso SQM. Faltaban al parecer la notificación de las distintas partes, entre ellos los querellantes, y va a ser a final de esta semana cuando ya se tenga claridad. Sin embargo, habló el fiscal Pablo Gómez, que ha estado en este caso de SQM por financiamiento irregular de la política, y dio a entender de que ya la situación está lista, que la investigación está cerrada y que habría que ver cuáles son los pasos a seguir con las eventuales formalizaciones o reformalizaciones y también los juicios orales que se podrían llevar a cabo. Ya a través de la prensa se ha conocido
de Punta Peuco. Bueno, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, confirmó hoy día que el Ejecutivo va a enviar al Congreso un proyecto de ley humanitaria. Según señaló el secretario de Estado, es parte del programa de gobierno la presentación al Congreso Nacional de una ley humanitaria que posibilite que las personas que están con enfermedades terminales o en situación de invalidez total puedan terminar sus días con mayor dignidad humana, dijo el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Bueno, es un proyecto que el presidente Sebastián Piñera va a enviar. Sin embargo, el ministro del Interior dijo que no puede decir una fecha respecto al envío de este proyecto, pero que está contemplada su presentación, una iniciativa que incluso fue materia de campaña. Claro, parte también de lo que fue el periodo de elecciones. Oye, con 17 minutos, vamos a revisar las principales noticias internacionales aquí en Duna. La Corte Suprema ratificó la prohibición de viajar a Estados Unidos impuesta por Donald Trump a 7 países, 5 de ellos musulmanes. Por 5 votos a favor contra 4, el máximo tribunal falló para mantener el veto migratorio contra Libia, Irán, Somalia, Siria y Yemen, y las restricciones también contra ciudadanos de Venezuela y Corea del Norte. El príncipe William comenzó una histórica gira oficial por Israel y Palestina, la primera para un miembro de la corona británica. El nieto de la reina Isabel fue recibido por el primer israelí Benjamín Netanyahu y visitó el Museo del Holocausto en Jerusalén. Mañana viaja a los territorios palestinos para entrevistarse con el presidente Mahmoud Abbas. Reino Unido promulgó la ley que estipula su proceso de salida de la Unión Europea. La reina Isabel II firmó el texto presentado en julio del año 2017 por el gobierno de Theresa May y adoptado la semana pasada por el Parlamento, que pone fin a la supremacía del derecho europeo por sobre la legislación británica. El presidente paraguayo Horacio Cartes se retiró la renuncia a su cargo que había presentado ante el Congreso. Cartes intentó renunciar antes de terminar su mandato para asumir como senador, pero no logró el quórum para que el Congreso de Paraguay considerase este punto. Y Tailandia busca a 12 niños perdidos en una cueva desde hace 3 días. Los adolescentes miembros de un equipo de fútbol quedaron atrapados por las intensas lluvias. 1:19 minutos, nos concentramos en las novedades que se dan en Estados Unidos con este polémico veto migratorio que fue presentado por la administración de Donald Trump. El día de hoy la Corte Suprema ratificó la prohibición de viajar a Estados Unidos impuesta a distintos países. Queremos conversar sobre ese tema. Ya estamos al aire con Guido Larsson, analista de la Universidad del Desarrollo. Guido, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Guido. Hola, buenas tardes a ambos. Bueno, Guido, partir por preguntarte qué significa finalmente que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos respaldara este veto migratorio de Donald Trump. A ver, yo creo que es importante entender de que la discusión que lleva a cabo la Corte Suprema no se basa en el contenido de la política. La Corte Suprema no está definiendo si es correcto o incorrecto de que Estados Unidos vete a determinado tipo de persona. Lo único que está diciendo es si esa política debe ser definida por el Poder Ejecutivo o por algún otro tipo de poder. Y debido a que en la práctica el presidente de los Estados Unidos lleva las relaciones internacionales, que hay decisiones de parte del Ejecutivo que afectan efectivamente el movimiento de personas, la Corte Suprema, en una votación que obviamente es dividida, manifiesta que el Ejecutivo tiene potestad para tomar este tipo de decisiones. Entonces creo que es importante remarcar de que no está realmente favoreciendo el hecho de que se vete a migrantes mayoritariamente musulmanes, sino solamente si esa decisión debe pasar por el Ejecutivo, y ahí responde que sí. Claro, finalmente es una visión meramente judicial, no hay una interpretación política que se pueda hacer con respecto a la decisión, y que finalmente lo que dice es si se ajusta o no la ley. Exactamente, aunque ya han comenzado a haber obviamente comentarios en torno a que la misma división que se encuentra en la Corte Suprema, que esta es una temática obviamente que es muy compleja y que casi es imposible de dividirla respecto al contexto político que está enfrentando Estados Unidos, porque obviamente no hay que olvidar de que no solamente está este tema ligado a veto migratorio a estos países mayoritariamente musulmanes, sino que el mismo tema de la inmigración ha sido muy complejo de manejar comunicacionalmente por el propio gobierno. Entonces, creo yo que si bien es cierto el resultado de la Corte Suprema es un resultado puramente judicial, la interpretación que se va a hacer de este tema va a ser necesariamente política y probablemente va a traer consecuencias en el corto y mediano plazo.
Sí, la inmigración es un tema que está muy presente en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, sino que también ha tenido repercusiones en el resto del mundo. Pero no solo a países de origen musulmán se le está prohibiendo viajar, en el fondo, a Estados Unidos, sino que también a otros ciudadanos, a Venezuela y también a Corea del Norte. La rectificación de esta situación, a lo mejor podría aumentar las tensiones entre el país venezolano y también con Corea del Norte, que llevan conversaciones hace un tiempo. Bueno, yo creo que políticamente las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos siguen estando relativamente altas, diría yo. No ha habido mayor cambio, salvo tal vez en declaraciones más altisonantes que realiza Donald Trump, pero si uno compara la manera en que se enfrentaba desde el punto de vista del gobierno en general el problema con Venezuela, creo yo que no ha habido mayores modificaciones con relación a Obama. El gobierno determina que Venezuela es un régimen no democrático, determina además de que es necesario hacer modificaciones sustantivas a la manera en cómo se está manejando el poder político, y por lo tanto creo yo que esto suma desde la perspectiva del propio Estados Unidos a cuál es su orientación estratégica con relación a Venezuela. Respecto a Corea del Norte, yo creo que es más problemático ahí, porque, bueno, todo el mundo observó la reunión que tuvo Donald Trump con su par, ¿no es cierto?, de Corea del Norte, Kim Jong-un, el 12 de junio en Singapur, y este tipo de decisiones naturalmente altera el ecosistema en el cual se enfrentan las relaciones internacionales. Si Pompeo el día de ayer estaba diciendo de que estaba todo trazado para seguir positivamente las negociaciones, este tipo de elementos puede hacer eventualmente fracturar ese proceso de aquí al futuro. Estamos hablando con Guido Larsson, analista de la Universidad del Desarrollo. Guido, ¿cómo ha ayudado o ha sido negativo para la visión que tiene la ciudadanía norteamericana de Donald Trump este veto migratorio? Solamente enfocado en esto, porque también hay que considerar que, bueno, podría ser muy criticado a nivel internacional un veto migratorio, pero finalmente fue una de las promesas de campaña que hizo que Donald Trump llegara a ser presidente de Estados Unidos. Sí, siempre creo yo que en esos temas electorales no hay que olvidar que Donald Trump pierde en el voto popular, saca 3 millones de votos menos que de Hillary Clinton y gana fundamentalmente por el colegio electoral norteamericano. Pero tú tienes toda la razón en el sentido de que el tema migratorio es un tema muy importante para la sociedad norteamericana. De hecho, 79% de los votantes republicanos considera que a la hora de haber emitido su voto en esta presidencial era muy importante el tema migratorio, y los demócratas no lo hacen nada de mal. 65% de los demócratas dice que era un tema muy importante. Entonces hay transversalidad en torno a la relevancia que tiene el tema migratorio. Ahora, una cosa es lo importante que es el tema y otra cosa es la manera o la forma o las políticas que se toman para enfrentarlo. Y ahí hay diferencias muy marcadas. Los demócratas tienden a tener una posición mucho más, digámoslo así, humanitaria, mientras que los republicanos son relativamente duros, porque no hay que olvidar también de que justo en la frontera con México, por ejemplo, la mayoría de los estados son estados republicanos y que se han visto desde su propio punto de vista, obviamente, afectados por la inmigración ilegal. Ahora, yo creo que esto va a seguir siendo un tema, sobre todo considerando de que en noviembre vienen elecciones de medio término en lo que es Estados Unidos, y por lo tanto, todo este tipo de eventos finalmente también tiene que entenderse la gran estrategia general que se está abordando hoy día con vistas a esas elecciones. A lo mejor en estas elecciones se va a ver perjudicado todo lo que es el grupo de Trump con las medidas migratorias que está tomando. Bueno, yo creo que va a depender de a quién nos estamos haciendo referencia. Si uno va, por ejemplo, a estados afectados como Texas, Texas es muy favorable a políticas migratorias duras, y uno podría, de hecho, anticipar de que el representante republicano en Texas va a ganar, de hecho, la elección, porque tiene toda una masa de votantes favorable a ese tipo de política. Entonces, no hay que olvidar de que acá estamos hablando de un estado federal y donde hay lógicas de campaña propias de cada estado que no pueden replicarse a nivel nacional, y es ahí donde precisamente juega un poco este juego más fino tal vez de la estrategia política, de cómo algunas temáticas tienen mucha resonancia en la población, mientras que hay otras donde si se aplica la misma lógica en otros estados, los resultados van a ser muy distintos. Bien, Guido Larsson, como siempre, muchísimas gracias por atender nuestro llamado, que estén muy bien. No, muchas gracias, que tengan buena tarde. Cuídate, un abrazo. Buenas tardes. 1:26, vamos a hablar de fútbol del Mundial, vamos con los titulares del deporte. Perú se despidió del Mundial con una victoria 2-0 ante Australia, que también le dijo adiós a Rusia 2018. Este resultado sirvió para que Francia y Dinamarca, que empataron a 0, avanzaran a los octavos de final. El equipo galo quedó como líder del grupo C, mientras que los daneses se quedaron en el segundo casillero.
Y en media hora más aproximadamente Argentina se juega el todo por el todo ante Nigeria. Al equipo trasandino le sirve solo ganar ante los africanos y esperar que Croacia le gane o empate a Islandia para avanzar segundos el del grupo D y medirse los octavos ante Francia, uno de los candidatos al título. Y murió a los 73 años el legendario nadador chileno Víctor Tiburón Contreras. El deportista sufría de una diabetes crónica que lo mantenía internado en el hospital de Quilpué. A ver, rápidamente, Perú entonces, la del honor gana 2-0, goles de Carrillo y Paolo Guerrero que aparecieron, un conjunto peruano que igual hace un balance positivo luego de 40 años que no había estado en una Copa del Mundo. El partido de Francia y Dinamarca, fome, hay que decirlo, pero porque estaban totalmente clasificados, entonces ya se sabía el resultado. No perdían nada. Y a lo que se espera es el partido de Argentina, que de hecho el profesor Sampaoli ya ha definido la oncena titular y hay una serie de cambios. Por ejemplo, en el arco entra Franco Armani, que reemplaza a Willy Caballero después del paupérrimo desempeño que tuvo el pasado partido. Y ojo, porque llama la atención la ausencia de Sergio Kun Agüero, quien sale del 11 titular después de las declaraciones que hizo en la zona mixta, cuando dijo que diga lo que quiera, que hable lo que quiera Sampaoli. Puede que no sea por eso, pero evidentemente esas declaraciones calaron hondo en la complicada situación que se vive en el camarín de Argentina. ¿Quién va a reemplazar al Kun Agüero? Gonzalo Higuaín, y también entran Marcos Rojo y Ángel Di María. Ahí tenemos entonces lo que va a ser la oncena titular de Argentina, con Nigeria que con Musa y Anianacho van a ser la delantera que va, mira, línea bien tirada al medio, línea de 5 con todo. Vamos a ver qué va a pasar. Ahí estamos viendo, para los que nos ven en el streaming, esta va a ser la alineación. Estamos muy actualizados de Argentina porque se juega el todo por el todo y eso evidentemente nos tiene muy atentos. 1:28 breve, les contamos que nos dice la dirección meteorológica, 15 grados a esta hora, la máxima llega hasta los 16 aquí en Santiago, Viña del Mar y Valparaíso, 16 grados, máxima de 17 en Concepción, precipitaciones 13 grados a esta hora y no seguiría subiendo la temperatura, y en Puerto Montt 8 grados, precipitaciones toda la jornada. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. En Credicorp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credicorp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Ahora, concretar tus ideas es más simple con ahorro sistemático de Banco Vice, una nueva forma de ahorrar para ese proyecto que tienes en mente. Contrátalo desde 5.000 pesos mensuales. Banco Vice, simple para ti. Infórmate más en vice.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbip.cl. Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodegas San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Además, cuentan con un nuevo centro logístico ubicado en La Aguirre, al que accedes directamente desde la Ruta 68. Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza. Gracias por acompañarnos en Noticias en Duna. Ya vienen los titulares de la tercera PM y luego información privilegiada. Que estén muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes.